Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume en el que hoy nos vamos al que va a ser el perfume más adictivo de este año 2023. Hoy vamos a comentarlo, voy a compartiros mi opinión, mis sensaciones, mi experiencia con este perfume, pero y también lo que me habéis ido opinando en lo que fue el vídeo del unboxing y primeras impresiones de este perfume Devoción de Dolce & Gabbana. Por cierto, como siempre os digo, a los que sois nuevos, a los que vais llegando, a los que lleváis aquí mucho tiempo, yo comparto mi opinión, pero vuestra opinión es importantísima. Mi opinión no va a misa, ni es única ni universal, por lo cual es importantísimo que si ya lo has probado, lo has tenido, te gusta muchísimo, no te gusta nada, si no estás de acuerdo con mi opinión, sí o no, cuéntalo, porque tu opinión me interesa y por supuesto que será de utilidad para todo el mundo. Vamos a hablar de él, vamos a comentar tanto lo bueno como lo malo, así que quédate conmigo que ya empezamos sin cortes. Venga, vamos para allá. Tenemos el perfume Devoción, que si ya lo habéis visto en televisión, a partir del día 2 de octubre del año 2023 comienza su campaña, su lanzamiento internacional en todos los países de este perfume. El anuncio está protagonizado por Katy Perry, la cual, bueno, pues vemos ahí que sale muy estilo en Italia, muy centrado en lo que es, pues como la firma es italiana, Dolce & Gabbana, pues lo centran allí. Pero es importante que tengamos en cuenta de que este perfume es tan solo parte de un pequeño complemento dentro de toda una colección, la colección Devoción que sale de Dolce & Gabbana. Si miramos en la página web de Dolce & Gabbana podremos ver que, como ya os digo, toda la colección se centra en el corazón, en el sagrado corazón que representa, además en lo que es la publicidad del anuncio, vemos cómo el corazón crece en lo que es esa forma, ¿verdad? Y por supuesto, como os digo, toda una colección en la que hay un perfume, el inicial, colección de maquillaje muy completa, luego complementos, bolsos, seguro que va a ampliarlo poco a poco en más moda, zapatos, maquillaje, joyería, nada de bisutería, son joyas de oro y diamantes y mucho más. O sea, eso para que entendamos que este perfume es parte de una colección muy grande de Dolce & Gabbana. También vamos a tener en cuenta de que este es el perfume inicial, que lo hemos hablado en otros perfumes, en los unboxing, de que cuando comenzamos un perfume parecen que tiene notas sencillas, simples, porque luego poco a poco se va volviendo más especial, más enrevesado en lo que son los perfumes, ¿de acuerdo? Así que comienza aquí esta colección de Dolce Devoción, en el que, como te estoy enseñando, tengo el tamaño de 100 mililitros y es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Nos lo indica fabricado en Italia. Bueno, por la parte de atrás nos indican 3 notas de este perfume, que más o menos son las 3 notas que prácticamente vamos a ver en las páginas de perfumería, aunque efectivamente es un perfume que viene con un poquito más y yo te lo voy a contar. En inicio, la botella de más. Sí, ya sé que hay gente que dice, pues a mí la botella no me gusta, a mí me encanta. De todo. A ver, a ver, si lo veo así, esto vuelve a ser un ladrillo de cristal. Aquí lo criticamos todo. La botella es un pedazo de ladrillo de vidrio, de cristal, que además el tapón, el cristal es súper sencillo, el tapón porque le han puesto un peso dentro, porque si no es de baquelita sin más ni más, y Dolce & Gabbana por aquí, pero si nos lo ponen así, dices, vaya sencillez de botella sin más. Lo bonito, lo especial, a mí me encanta lo que es ese sagrado corazón, donde va esa palabra de devoción centrada en el sagrado corazón, que sí que me parece precioso, precioso, me encanta. Sí, yo soy muy hortera, me encanta lo recargado. Soy una golosa y una hortera. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, se dice y punto, ¿verdad? Pues ahí va. Maravilloso el corazón, que la verdad lo compensa absolutamente todo. Notas, vamos a ellas. Bien, para empezar, es un perfume ámbar vainilla de la familia del año 2023. Nos dicen que tiene, vamos a ver, son 3 primeras notas y ahora lo enrevesamos un poquito más.
Este perfume tiene flor de azahar de naranjo, limón escarchado, que no es una nota cítrica de limón sin más, sino ese limón esas frutas escarchadas, así es, las frutas escarchadas, no escarcha de frío, escarchadas que van como azucaradas. Y luego un fondo de vainilla. Pero buscando información a creadores de este perfume, descubro que este perfume, y seguro que lo habéis notado, todas aquellas de vosotras que lo habéis probado y me poníais, me encanta, porque cuando hacíamos el unboxing, vosotras me decíais, había quien me decía, esto me huele a bollo caliente, esto huele al roscón de Navidad, y yo decía, estas chicas le están poniendo olfato, me encanta que olisquéis bien los perfumes, porque efectivamente este perfume tiene un fondo de panettone, panettone italiano, con todas las consecuencias de ello, y después os digo también mis impresiones olfativas. Entonces, claro, seguro que muchas de vosotras con esa sensación de la fruta escarchada más el panettone os daba la sensación de ese roscón de Navidad, que muchas veces, pues aquí en España el roscón de Navidad lleva por encima esas frutas escarchadas, que cuando sale calentito, cuando lo compras recién salido del horno en la pastelería, te llega ese olor, ¿verdad que sí? Ibais muy bien encaminadas y ese es el ingrediente secreto muy especial en este perfume, la nota de panettone. Bueno, yo creo que eso ya lo dice todo. Vamos con duración e intensidad. Tenemos perfume inicial. Sabemos que tarde o temprano sacarán una versión intensa. La esperamos con ganas, desde luego. Mirad, mi experiencia. Mirad que yo escucho y leo de todo. Había leído que era un perfume. Mirad, hay quien dice que es un perfume de los que te lo pones y prácticamente no huele a nada. Anda por ahí. Que no huele una leche. Bueno, perfume con una duración entre 7 y 8 horas. Mirad, sale con una intensidad media, pero una intensidad media que sí es muy perceptible. Esa intensidad media, yo llegué a notarla, decir que ese perfume, ese olor, se hacía sentir al menos hasta las 4 horas. A partir de 6 horas es cuando que lo llevas puesto. A partir de 6 horas que lo llevas puesto se suaviza un poquito más, pero a mí aún de repente me llegaba ese tonito de limoncito calentito, ahora lo hablamos, ahí entre medias, o sea, y después de las 6 horas ya se suaviza y ya dan ganas de volver a reaplicarlo. Pero se podía sentir ligerito en la piel, o sea, principal intensidad media. Sí es un perfume perceptible, no es un perfume bombazo de estos que se te llena absolutamente toda una habitación, ¿no? Pero sí es un perfume perceptible y sí es un perfume que se hace notar a las personas que tienes a tu alrededor. Mi ejemplo, a ver, yo me acuerdo de un perfume de mucho almizcle, de Lancôme, ay, ¿cómo era? Era el mousse de la Nuit Trésor, que era tan suave que era más fuerte el ambientador de la perfumería donde estaba que ese propio perfume. Pero aquí no estamos en ese caso, o sea, no hagáis caso, perdón porque llevo la contraria, pero mira, lo siento mucho, pero no puedo dar la razón en este caso. Es un perfume perceptible, es un perfume de intensidad media, no es un bombazo, pero se hace notar y se hace llegar al olfato y tiene una buena duración, una buena fijación en el perfume, aunque por supuesto, como os digo, a partir de 6 horas se hace más suave. Bien, bien por ahí. ¿A qué huele? No lo he puesto aquí, pero mira, lo voy a poner en el papelito especial de Dolce & Gabbana, porque esto lo fui a probar, a comprar directamente en tienda. Mirad, un primer spray y te das cuenta de que es un perfume. Por supuesto hay todo tipo de gustos y ahora lo comentamos, ¿vale? Por supuesto, pero es un perfume creado para gustar a primer olfato. Tú haces un spray de primeras, vas a la tienda, te dan está esa chica que te pone el spray en el papelito, te lo da, te paras y dices, hostia,
¡Wow! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Tiene una tonalidad... Sí, esa salida es una salida de limoncito dulce. No es súper cítrico, al menos para mí, que de verdad, sabéis que yo los perfumes de limón, digo, buf, ¿para qué me voy a comprar otro perfume solo de cítrico? ¿Vale? Pero es que no es eso. Empieza con esa sensación olfativa que muchas describen como ese pastelito de limón. Ese pastelito de limón ligeramente avainillado. Y aunque dicen que tiene flor de azahar de naranjo, la flor de azahar de naranjo está infusionada dentro de la vainilla. Le da ligero frescor, no hace que sea una vainilla pesada, sino una vainilla ligera. Pero bueno, como te decía, lo pruebas y esa primera sensación que tienes te llega un pastelito de limón. Y dices, me voy al stand a probarlo. Es un perfume cazador de olfatos, es un perfume que de primeras ya te engancha, excepto quien no le guste, por supuesto. Y tras esa primera impresión, cuando el perfume seca, evoluciona, empiezas a notar ese corazoncito fondo, donde empezamos a encontrarnos ese bollito, ese panetone recién sacado del horno, que a muchas les parece, decían galletita de limón, bollito caliente, ese roscón de reyes. Pues nos vamos al panetone. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esa aparición del panetone, es como si la vainilla recayera sobre ese fondo que seguramente está creado con sensaciones de ámbar, vaina de vainilla y ese tipo de aromas. Yo he de decir, una de nuestras chicas me escribía por Instagram, me decía, me recuerda, tiene toques como de ron. Efectivamente, podemos notarle, no solamente yo le notaba ese ligero, muy ligero, todos son matices, chicas, y haced la prueba. Si os han dado una muestrecita, probadlo. Dejad que pase un par de horas, os sentáis en casa sin ambientadores ni nada y lo probáis. Tiene ligeros matices de ron y a mí, yo me lo apunté, que tiene como matices de uvas pasas. Es como un panetone calentito que tiene esas trazas de pasas, y lo han cocinado con un toquecito de ron para darle saborcito y tiene, por supuesto, su fruta escarchada de limón escarchado por encima. Ese es el perfume, ese es el aroma y, por supuesto, en el fondo del perfume se nos irá sobre todo quedando como un rastro de vainilla ambarada, ¿de acuerdo? Pero ya mucho más flojito. Esta es la sensación que vamos a tener con Devoción de Dolce & Gabbana. ¿Qué me pasa además cuando me pongo el perfume? Desde que lo traje a casa me lo llevo poniendo todos los días. Me lo llevo poniendo todos los días y además había por la noche, digo, venga, me voy a poner un spray más, por si acaso antes de irme a dormir, por si acaso le saco más notas. Es un perfume que se vuelve adictivo, al menos en mí se vuelve adictivo. Es un perfume que me dan ganas de ponérmelo. Estoy pensando, ¿dónde voy yo el próximo día libre para ponérmelo? Y eso que efectivamente podemos decir que es el perfume inicial y tiene una composición ligera, ligera. No es un enrevesado ni nada, pero efectivamente, y permitidme que os diga, es un perfume que no se queda en 3 notas, en esas 3 simples y llanas notas que nos han contado. No es limón, no es flor de azahar de naranjo y no es vainilla, porque si dijéramos esas 3 notas se podría parecer a 3.000 millones de perfumes más. Ahora digo a lo que vosotros habéis ido comentando de lo que se parece, ¿vale? Bueno, tiene más. Podría ser más enrevesado y será más enrevesado en las siguientes ediciones. Este perfume me lo compré en 100 mililitros y no me arrepiento. Lo voy a utilizar, lo voy a usar y creo que me va a dar mucho juego. No solo por eso, sino porque primero lo veo un femenino con una sensualidad especial. Esa parte cálida del perfume es muy rica, el limón le da un toque muy especial y eso también lo convierte en un tipo de aroma que va a jugar mucho con lo versátil. Tiene un toquecito de salir, ligeramente elegante, ligeramente sensual. No es un perfume para día de diario, es un perfume para salir, pero no es de los súper mega elegantes que solo te lo pones en la boda de la prima segunda de no sé qué. No, te lo guardas para salir, para días especiales, porque sabes que va a llamar la atención. Pero bueno, eso por ahí.
Luego yo creo que es un perfume, ya te digo, muy versátil, también en edad. O sea, tú sabes lo que es llegar a casa, darlo a probar a las féminas de casa, llevarlo al trabajo, darlo a probar a las compañeras y tal. O sea, en principio hay muy pocas personas que hayan dicho que no les gusta. Por supuesto, primero, ahora vamos a los comentarios. ¿A qué me comentan que se parece? En Fragrantica, que ya vemos que no nos podemos fiar mucho de las notas de Fragrantica, la gente está comentando que se parece a Lira de Xerjoff. Yo Lira de Xerjoff lo tuve. Permitidme que lleve un poquito la contraria, porque sí es verdad que es un perfume cítrico, ligeramente dulce, pero en mi piel se notaba mucho la parte floral del perfume. En Lira era un fresco floral. Para mí, hay gente que dice que es mucho más dulce, en mí no era tal que así. Sin embargo, aquí, aunque nos dicen que tiene esas flores blancas, como es la flor de azahar de naranjo, el azahar se ha sumergido tanto en el resto de notas que es un matiz más, pero no es tan floral como es Lira de Xerjoff. Una de nuestras chicas que nos sigue por aquí, un besito enorme, me comentó que a ella le recuerda muchísimo a La danza de la libélula. Ese es un perfume es perfumería nicho que yo no he probado. Ojalá algún día podamos probarlo, pero nos comenta que es súper parecido a ese perfume, lo tenemos en cuenta. Pero bueno, en ese caso no puedo comentarlo porque no lo he probado, pero gracias por el comentario. También, chicas que lo han ido probando, por supuesto, vuestras opiniones, también negativas del perfume, las voy a comentar y son importantes, aunque les comenté que si quieren vuelvan a comentarlo por aquí para que todos lo tengamos en cuenta. Una de nuestras chicas nos comentó que este perfume cuando lo probó le pareció sintético, probablemente sea por esa sensación del limón escarchado, porque los limones escarchados tienen esa sensación. Le parecía un poquito sintético. Y, por supuesto, también era como plástico quemado, sentía. Perfectamente, o sea, yo me acuerdo de cuando yo probé... Ay, iba a decir este perfume horrible, pero es porque a mí me lo pareció. Este que todo el mundo dice de caramelo tostado, yo que sé qué cosa, ahí no me acuerdo. Pero yo también califiqué así un perfume que luego a la gente, unos lo compartían, otros no, ¿de acuerdo? Entonces a ella igual le parecía como un caramelo quemado, un plástico quemado y no le gustó absolutamente nada. Hay gente que en ellos resalta demasiado la parte cítrica del limón y no les ha gustado o no les parece nada especial y comentarios así por el estilo. Por supuesto, aunque creo que es un perfume versátil y fácil para el olfato porque juega con notas conocidas, son aromas fáciles de... o sea, muy conocidos por todos y entra bien en el olfato, por supuesto también va a hacer que al tener notas tan distinguibles va a haber personas que no les guste nada. Por eso siempre, independientemente de la emoción que pongamos los reseñadores en los perfumes, es importantísimo que pruebes el perfume antes de ir a comprarlo, ¿de acuerdo? Siempre es algo que os lo recomendaré. En líneas generales, sí es verdad que te digo que es un perfume versátil para la época del año en que llevarlo. Creo que es un perfume prácticamente, excepto gustos, por supuesto, gustos muy específicos, creo que incluso es un perfume fácil de regalar. Luego iremos viendo versiones, que yo me muero por ir viéndolas. Es un perfume muy femenino, que por propia experiencia puedo deciros que va a gustar desde a las adolescentes de casa a las más mayores que van a ir probándolo, descubriéndolo, por supuesto siempre para gustos. En esos gustos es muy importante que gusten notas destacadas como es el limón y limón escarchado, porque ya te digo que yo muchas veces paso de limones, notas cítricas paso un poquito, pero esto hay que probarlo. Pero si no te gustan nada los cítricos, ahí no lo pruebes. Y si no te gustan o estás ya cansada de vainillas en los perfumes, también lo puedes descartar. Pero por supuesto, como no, antes de descartarlo, pruébalo, descúbrelo, porque probablemente estemos ante uno de los grandes bombazos de esta temporada 2023 y que seguro, antes, oye, mira, mientras estaba grabando, me estaba maquillando y tal, y tenía puesta, ha salido en la radio la canción de C. Tangana, Mala Mujer. Digo, Mala Mujer,
es lo que van a pensar todos aquellos señores, chicos, parejas vuestros cuando le digáis estas navidades: Papá Noel, los Reyes Magos me tienen que traer devoción de Dolce & Gabbana. Eso es lo que van a pensar todos aquellos queridos cuando le digas que quieres este regalo. Cariño, eres una mala mujer. Bueno, pues eso, permíteme estos chascarrillos porque sí es verdad, estoy contenta. Me gasté una pasta porque este perfume es caro. Y a veces cuando te gastas mucho, la decepción que sientes cuando no te gusta algo o piensas, es que no merece la pena. No está mal, pero no merece la pena lo que vale, ¿no? Sin embargo, creo que en esta línea de devoción de Dolce & Gabbana es el comienzo de una línea de perfumes que seguramente van a recordarnos a cosas muy ricas y que nos van a traer una muy buena colección de perfumes. Por supuesto, lo vuelvo a decir, ya termino, chicas, ya termino. Lo vuelvo a decir, os invito a todas a compartir vuestra opinión, todas y todos, porque la opinión mía no es universal, vuestra opinión es muy importante y ya son opiniones buenas o malas, hay que compartirlas, ¿verdad? Pues te estaré leyendo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Seguimos, un besito y hasta pronto.